mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de capacitación. En esta tarde vamos a tener esta conferencia de la doctora Irma Villalpando con un tema que pues estamos todos ávidos de conocer más acerca de el trabajo por proyectos, esta nueva estrategia que esta reforma educativa nos ha retado a trabajar de una manera distinta y a ver el aprendizaje y la enseñanza de manera distinta. Y justo para ello tengo el día de hoy el honor de presentar a nuestra ponente, la doctora Irma Villalpando. Ella es doctora en Pedagogía por la UNAM y también docente de la licenciatura y maestría en esa misma universidad. Fue directora general académica del Centro Escolar Lancaster durante 2 décadas y en la actualidad es asesora pedagógica en dicha institución. Ha participado en proyectos de investigación en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, con temas relacionados al impacto que tuvo la pandemia en la educación primaria. Es columnista en diferentes medios, en específico sobre temas de política educativa y pedagogía escolar. Ha participado en diversos proyectos editoriales colectivos y cuenta con diversos artículos académicos publicados en revistas especializadas. Además, tiene un libro, En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika. Gracias al Grupo Macmillan que me abre este espacio de comunicación con maestras y maestros. Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a iniciar en tiempo. Espero que esta charla les dé herramientas, luz, un tanto de más claridad a este reto que ahora enfrentamos en las aulas. Y sí, aunque los proyectos no son nuevos, lo sabemos todos, sí es nueva la forma de abordarlos o la manera, digamos, que nos ha propuesto este cambio o esta reforma educativa. Sin más preámbulo, voy a entrar en materia, voy a permitirme compartir pantalla. Gracias por estar aquí, bienvenidos todas y todos, profesores, directores, supervisores. Ojalá que esta charla alimente nuestra motivación al aprendizaje de los niños y nos dé claridad respecto a esta metodología. Iniciamos entonces. Y el título de la charla del día de hoy es Aprendizaje basado en proyectos como estrategia de aprendizaje experiencial. Vamos a conocer qué tipo de acercamiento tiene esta metodología, diferenciándola de otras que ya conocemos de mucho tiempo atrás. Vamos a iniciar. Permítanme hacer un breve apunte a manera solamente de una nuez, una pequeña digresión, digamos, epistemológica, para saber dos diferencias que a veces se manejan como sinónimos y no lo son. Esta diferencia la hace el filósofo Luis Villoro, un gran de filosofía de la ciencia, y de una manera muy sucinta y muy clara me permito recordar a todas nuestras clases de metodología y de epistemología, decir que saber y conocer son cosas diferentes. Saber es una producción, un producto de acumulación cultural. Es entonces de naturaleza social.
Este saber se transmite, es un legado. Pensemos, por ejemplo, en la lengua, ¿no? La lengua es un legado cultural que se transmite. No lo inventamos. Es cierto que lo recreamos, pero básicamente es una transmisión. Cuando yo digo, yo me sé o te saben las tablas de multiplicar a los niños, o yo sé que el río Sena está en París, el Támesis está en Londres, lo sé, ¿no? Porque lo he leído, porque vi una película, son cosas de transmisión y son, digamos, verdaderas si pertenecen, si están, digamos, ligadas a la realidad, y eso es saber. Van a ver, digamos, esta diferencia, lo importante que tiene para conocer la metodología de proyectos. Y decimos entonces, ¿qué es conocer? Conocer es una acción personal, estrictamente personal. Y vean la palabra acción, es una actividad de carácter personal, y ahí está la experiencia. Dicen los neurólogos, los neurocientíficos, el cerebro aprende por experiencias directas, actividades personales. Entonces, regresando a los ejemplos del río, bueno, yo sé que el río Sena está en París, pero conozco el río Sena si voy y tengo la experiencia directa. Entonces, ambas corresponden al mundo de la realidad, pero su procedencia es diferente. Entre saber y conocer se nos van a ir, digamos, diferentes formas de conocimiento que hacemos en la escuela, y esto es importante tenerlo presente. Y en ese sentido, un estudiante sabe cosas, tiene conocimientos teóricos y conoce cosas, ¿no? Le damos espacios a ambientes y recreamos situaciones para que tenga o adquiera un conocimiento experiencial. Entonces, esta diferencia me parece importante como punto de partida. Y entonces, ya entrando en materia, vamos a ver otra diferencia. A nosotros los pedagogos nos gusta trazar muchas secuencias de lecciones, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre aprender por lecciones y aprender por proyectos. Y trazo esta primera, que es de objetivo. El principal objetivo, el énfasis de las lecciones es adquirir conocimientos disciplinares. Piensen, por ejemplo, en las disciplinas, no sé, de ciencias naturales o de biología. No sé, el ciclo del agua, la fotosíntesis, las partes de la flor, son conocimientos disciplinares. En la lengua también los hay, la gramática, por ejemplo, las reglas ortográficas, no sé, en matemáticas, de suyo, ¿no? Todos los conocimientos que tenemos y podemos aprender por lecciones. Pero el aprendizaje basado en problemas no está tan en este énfasis disciplinar de contenidos. Al ABP, al aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ahorita voy a estar como paralelos, pero vamos a hacer unas definiciones más precisas más adelante. Pero ABP, en general, le interesa desarrollar capacidades y habilidades para resolver problemas, capacidades para la resolución de problemas y habilidades para la investigación y colaboración entre pares. Vamos a ir ahí precisando básicamente estas diferencias y profundizar, por supuesto, por ABP. Vamos a ver cada una de ellas. Las lecciones, pues como las conocemos, las maestras hacemos en nuestra planeación una secuencia hilada, lógica, para que nuestros estudiantes aprendan ciertos contenidos, ciertos conocimientos que queremos que se construyan en esta secuencia de lecciones. Son graduadas en general, ¿no? Tienen una intención didáctica, hay alguien que es el maestro, el pedagogo, que intencionalmente las diseña. La didáctica es un diseño ¿de qué? De actividades secuenciales, lógicas y graduadas. Está más cerca del currículum, porque bueno, sabemos que viene el currículum, ahora se llama el plan sintético, sabemos también que hay un plan analítico, que es el que desarrolla la escuela. Pero bueno, ahí está, digamos, lo que los chicos tienen que aprender, y entonces un aprendizaje basado en lecciones, los maestros diseñamos esta secuencialidad. Y sí, es una propuesta del docente. Yo me imagino que todos, digamos, tenemos más o menos claro por qué son graduales, por qué son secuenciales. Van desde
el creador de la didáctica Comenio, la didáctica magna, decía de lo simple a lo complejo, ¿no? Enseñamos primero ciclo del agua, después ciclo del carbono, ¿no? Enseñamos primero problemas aditivos y después con división. Entonces, sabemos, todos nos movemos más o menos muy bien en estos temas de lecciones, pero vamos a ver la diferencia con los proyectos, que es nuestro tema central. Aquí, desde sus orígenes, el proyecto tiene como semilla de surgimiento el interés del alumno. Aunque también el profesor puede, el docente puede proponer temas, perdón, mayoritariamente se tiene que reconocer el interés, ese impulso creador y interés que el chico va a presentar, o la niña, perdón. En este artículo que publiqué en el espacio de reflexión educativa en la revista Nexos, Distancia por Tiempo se llama, hice un análisis de los proyectos que presentan los libros de la SEP. Y hacía una especie de crítica, que ahora no es el espacio para realizarla, solamente valga el apunte que yo veo como un punto, digamos, un tanto extraño, por decirlo menos, en los libros, es que establecen proyectos totalmente diseñados, excesivamente secuenciados, son instrucciones. Entonces yo lo que digo ahí que se parecen a lecciones. Cuando hacer proyectos tiene otra lógica y tendría que partir desde otras posibilidades. Lo vamos a estudiar ahora mismo. Entonces, sí es cierto que el docente puede traer una idea, puede proponerle al grupo, pero no trae un diseño como si fuera una secuencia didáctica. Tiene que reconocer los pasos, pero básicamente es una interacción con los intereses y en diálogo con los niños y niñas que se hace esta construcción. Por tanto, porque no sabemos por dónde va a ir el interés de los estudiantes y la forma de investigación, es que en ocasiones son inciertos, inclusive en gradualidad y en progresión. Hay proyectos que vuelan, que digamos exceden nuestra expectativa y los chicos terminan aprendiendo mucho más o se van por otra vertiente, se bifurcan a otra posibilidad que quizá no teníamos contemplada en un primer momento. No son totalmente libres ni sueltos, pero no tienen, digamos, la secuencia tan específica y bien trazada de las lecciones. Eso quiero como que lo tengamos presente. Y tienen también, la última viñeta dice, tienen relación variable con el currículum. A veces sí, digamos, contestan temas del currículum, a veces solamente una parte, a veces la trastocan. También he de decir que la metodología de proyectos mayoritariamente, la literatura, sabemos que desde que se creó esta idea de proyectos a la actualidad ha pasado más de un siglo, ha habido muchas experiencias de ello, mucha evolución en el trabajo que se ha desarrollado y justamente una, digamos, de sus aportes es que la variación con el currículum no debe ser tan cercana como sí lo son las lecciones. Entonces, los proyectos en general, toda la experiencia acumulada, los múltiples cientos de libros que hay de proyectos, lo que nos dicen en general es que los proyectos son muy útiles para aplicar los conocimientos, esos que se adquirieron por las lecciones. Entonces, en proyectos se aplica, también se transfiere y se integran, los proyectos son transdisciplinares, entonces se pueden integrar. Vamos profundizando al respecto. Tenemos entonces dos maneras, hago esta tabla comparativa, para decir que una forma de instrucción directa, digamos, lo que la literatura reconoce como clases tradicionales, es una clase por lecciones secuenciales o también puede ser una clase magistral. Esta sesión que tenemos es una clase expositiva. ¿Que son valiosas? Sí, claro, si guardan la didáctica, si hay, digamos, una manera elocuente, precisa y ordenada, lógica de exponer, así el maestro expone algunas clases. Entonces, esas son instrucciones directas y muy valiosas. Ya hemos pasado esa etapa que todo lo tradicional era malo y todo lo activo no era bueno. No, no. Cada cosa, esta charla tiene por intención de colocar cada pieza en el
en el diseño, si me permiten, del rompecabezas, para que todo vaya tomando forma y podamos, digamos, comprender esta parte metodológica. Entonces, tenemos esta manera, este método de instrucción directa y el otro, los métodos experienciales o activos. La literatura también lo conoce así. Y vamos a tener estas variantes, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, el aprendizaje servicio y el aprendizaje con enfoque STEAM o STEM. Ahorita veremos las diferencias. Y coloqué esos porque justo son los que la reforma educativa contempla y son los que vienen en los libros y digamos el argot que tenemos que ir manejando, podemos entenderlos desde ahí. Vamos a entrar entonces ya a la primera definición así más precisa y intento que sea lo más completa. Los proyectos son metodologías activas versus, digamos, lo que se llamaba lo tradicional o lo pasivo, como recepción, que reitero, puede ser una recepción, me interesa mucho que quede esta idea, puede ser una recepción cognitivamente buena y una comprensión de algo, pero bueno, ahora estamos en la parte experiencial, en un método de experiencia y ahí es activo. Por activo es que el alumno, el estudiante, entra en la actividad de manera directa, de manera manual o no manual, ¿eh? No, a veces pensamos que el proyecto es hacer cosas. Sí, se hacen cosas, pero también se piensan muchas cosas. Entonces, la actividad cognitiva también es actividad importante. Pero son procesos de indagación. Podemos usar sinónimos, procesos de investigación. Los niños y las niñas van a investigar. Investigar es buscar información a partir de una intención, de una pregunta, de unas necesidades o intereses. Entonces, está con rojo las palabras claves. Es activa, busca desarrollar o promover procesos de indagación a través del trabajo colaborativo. No hay, digamos, en la literatura alguien que diga el proyecto es individual, no, porque uno de sus elementos es la construcción social de eso, de ese conocimiento que se está desarrollando y es uno de sus aportes, ¿no? El saber trabajar en equipo de manera colaborativa. Y busque que los estudiantes utilicen y construyan conocimientos y habilidades, ambas, para resolver problemas. Esto es muy importante en contextos reales. Al ABP le gusta la autenticidad, le gusta que lo que se está desarrollando como proyecto realmente exista ahí afuera del aula o en el aula misma o en la escuela misma, que tenga atadura, ¿no?, con el contexto real de los estudiantes o también global, ¿no? El contexto global que también es muy importante. Entonces tengamos esos elementos presentes. Un poco ya lo adelantaba, dos elementos sustantivos para el ABP, que los proyectos o los problemas sean auténticos. Ahí lo anticipaba yo, en los contextos locales o globales, y muy importante que tengan relevancia, que sean importantes para la sociedad, ¿no? Que tengan este valor y que, bueno, también la comunidad, ahora que está muy enfático este término, que es la comunidad, pues la sociedad más cercana que tenemos, ¿no? Digamos, la comunidad como el conjunto de familias que están cerca de la escuela o los hogares de donde provienen nuestros pares, hablando desde el yo niño, y bueno, autenticidad y relevancia para las temáticas de los proyectos. Y entonces ya podemos trazar una lista de elementos de los proyectos. Vínculo con el contexto, que eso le llama la literatura aprendizaje auténtico. Trabajo en equipo, la literatura le llama aprendizaje colaborativo. Entre amigos se aprende mejor, dicen los pedagogos, dice un pedagogo español, Mario Carretero, constructivista. Aprendizaje vivencial, la participación activa, es la vivencia la que deja la huella indeleble, digamos, en nuestra memoria y en la comprensión, el aprendizaje vivencial. Es integral porque va a lo cognitivo y a lo social. Y dentro de lo social, lo socioemocional. Entonces, los chicos aprenden tolerancia, desarrollo de habilidades sociales, escucha, empatía, ¿no? En este trabajo de colaboración en equipo. Entonces, en ese sentido es integral. Muy importante la siguiente viñeta, todo proyecto debe tener un compromiso ético y cívico con el entorno. Hay una aspiración que todo
proyecto sea para hacer un mundo mejor. Y qué bonito tener esta vertiente ética o de ciudadanía crítica. Una posibilidad de participar, dicen los filósofos, de tener agencia, ¿no? De tener posibilidad de construir un mejor mundo. Entonces, si hacemos uno de biología, necesariamente debemos hablar de pues el tema ambiental o ecológico. Si hacemos uno de carácter social, pues la convivencia armónica, la educación para la paz. Entonces, este componente siempre será un elemento del desarrollo de los proyectos. Y la multidisciplina. Yo a veces cuando escucho proyectos integradores, es un poco una tautología, ¿no? Porque por definición el proyecto integra varias disciplinas, a veces 2, a veces 3, a veces más, las que se requieran, pero como está, digamos, vinculado a la realidad contextual, en la realidad del contexto no vemos, digamos, separado por disciplinas, vemos de manera global e integrada, y entonces por eso los proyectos siempre van a tener este elemento. Entonces, solamente a manera de repaso, recordemos, si vemos, pensamos que son ingredientes, ¿qué ingredientes tiene el ABP? Pues la experiencia, la interacción entre pares con el otro, el contexto del estudiante, y que las actividades sean significativas, que les representen a los chicos interés, atracción y motivación por aprenderla, por resolver el problema o el tema dado. Nos vamos ya adentrando a cómo surge un tema de proyecto, y decía yo, bueno, del interés espontáneo de los alumnos. Aquí la parte dialógica, las asambleas, como Freinet nos enseñó, acostumbrarnos a escuchar a los niños, a saber cuáles son sus inquietudes y sus problemas, es el corazón de los proyectos. Saber qué les interesa, insectos, siempre a los niños más pequeños les interesan cuestiones de la naturaleza. A los más grandes, yo la experiencia en un trabajo de proyectos ya de muchos años, veo que a los jóvenes les interesan en secundaria más temas de corte social, a los pequeños más de naturaleza o, pues sí, de bichos y de cosas así diferentes. También se vale, decía yo, de una propuesta docente. El maestro, por supuesto que propone, sugiere, coloca sobre la mesa algún tema, lo hace de una manera en ocasiones de pregunta, dicen de provocación, a veces puede llegar con una noticia, con una imagen. Entonces ahí digamos lo interesante es cómo puede convocar o despertar el interés de los estudiantes. Ese problema, ese proyecto también puede venir del currículum, de los libros de texto, elegir uno que nos guste, que nos acomode, de algún evento local o mundial. Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, la escuela donde yo dirigía estas actividades, hicimos el proyecto de las vacunas. Ahora mismo se están desarrollando el de las guerras. Empezamos con Ucrania y Rusia. Ahora, pues ni modo, estamos con Israel y Palestina, pero también vamos a hacer un proyecto de las elecciones, se hace un proyecto de simulación. Entonces es muy importante, y a los niños se vinculan mucho, a los jóvenes también, cuando traemos un tema que se está hablando socialmente en redes sociales, en noticieros, en las mesas de casa, pero le damos la construcción de proyecto. Entonces también digamos, con cierta coyuntura, también podemos plantear proyectos y una combinación de los anteriores. Entonces, esto es importante saber, decir, bueno, podemos construir algo a partir de los intereses de los alumnos, pero ahora, en otra ocasión, yo propongo un tema, convocando y dialogando, tejiéndolo con ellos, no que todo, digamos, el trazo sea del docente, eso no va con la metodología de proyectos. Y vamos a ver ahora las variantes de la metodología. Tenemos, bueno, un proyecto, el aprendizaje en la ABP, que es como nació, ¿no? Con Kilpatrick, alumno de John Dewey, hace más de un siglo. Él le puso aprendizaje por proyectos, y por proyecto podemos entender tangibles o intangibles, ¿eh? A veces se piensa que hacer un proyecto siempre es hacer algo. Bueno, también puede ser hacer una campaña, ¿no? Digamos, no es un artefacto, no es un producto, pero se toman decisiones y se hacen actividades.
o hacer no sé, concientización sobre algo de lectura, ahora que está tanto el problema del agua y demás. Entonces, los proyectos pueden ser tangibles o intangibles. Cuando son tangibles, son cosas, un artefacto, el diseño de un producto, y cuando son intangibles, bueno, pueden ser, reitero, campañas o proyectos de pensar un mejor mundo, por ejemplo, un proyecto de hacer una propuesta de ONU, de una iniciativa estudiantil para la ONU, puede ser un proyecto, no es un artefacto, pero es una actividad, digamos, de apuesta. Entonces, bueno, el aprendizaje por proyectos, así en el mundo se le denomina, pero hay sus variables. El otro es ABP para problemas. Esta variante es muy parecida a proyectos, por supuesto, pero tiene una incógnita. Se plantea como una pregunta en general, como un problema, se plantea una situación, y quiero aprovechar para algo que voy a mencionar muy al final. Macmillan nos pidió al doctor Eduardo Andere y a mí hacer un manual de cómo se hacen los proyectos. Y ahí viene mucho más pormenorizado cada una de estas variantes. A mí me gustaría que lo profundizaran para que lo reconocieran. Aquí solamente, digamos, unas distinciones de carácter general. Los problemas, entonces, es la resolución de algo que está interesantemente imbricado. O sea, el tema de un buen problema es que sea seductor, o sea, que atractivamente, que se presente de manera atractiva, sugerente a los chicos. No sé, siempre los proyectos que ponen una disyuntiva social. Recuerdo uno que hizo uno de mis alumnos de maestría, era muy bonito el proyecto, porque él planteaba que se iba a construir, bueno, vamos a pensar en el Tren Maya, él pensaba en otra cosa, ¿no? Entonces se va a construir una gran obra que le va a traer, se dice, prosperidad, turismo a una zona, pero también se va a lastimar, se puede haber un deterioro ambiental, ¿no? Y se dan todos los datos, toda la contextualización, y la pregunta es, ¿qué se hace, no se hace? ¿Qué opinas al respecto? Tienen que hacer toda una investigación, análisis de datos, lectura, ¿no? Involucrarse para al final resolver el problema que se plantea. Entonces, muy bonito también este trabajo de resolver problemas. El aprendizaje servicio, ese va muy de la mano de la comunidad, es cómo la escuela puede resolver, pensar los problemas de la comunidad y apoyar a su resolución. Aquí también el TEC de Monterrey ha hecho mucho desde hace décadas. Yo también tengo una experiencia más o menos importante en cómo se pueden tomar temas para que la comunidad se comprometa. Ahí va mucho a la ciudadanía y al compromiso para resolver algo. Por ejemplo, uno muy famoso que, digamos, los que habitamos la Ciudad de México, y bueno, otras entidades también he visto propuestas así, de adopción de perritos callejeros, ¿no? Aquí hay una asociación que se llama Callejeritos, entonces nos convocan a tener aprendizaje la los chicos indagan, se relacionan con los animalitos, construyen estrategias no solamente para su alimentación, sino para la capacidad de adopción. Pero también ha habido, digamos, de chicos más grandes que han estado o que tienen contacto o aprendizaje de inglés, enseñar a chicos que no lo tienen, o también asistencia a personas de edad avanzada que están en situaciones ya, digamos, de dependencia, van los chicos y ayudan a la comunidad, o adoptan un parque y, digamos, lo libran de basura y demás. Todo esto, que hay una organización y una sensibilización de la comunidad estudiantil para resolver algo, ¿no? De la comunidad, se llama aprendizaje-servicio. Tiene por característica que está da mucho aprendizaje social y mucho compromiso ciudadano, pero se desliga un tanto de los temas curriculares. Digamos, es una de sus cualidades y, digamos, limitaciones. Y los proyectos con enfoque STEAM o STEM, la diferencia es la A, que es de arte, pero es ciencia, la S por sus siglas en inglés, Science, Technology, tecnología, ingeniería, engineering,
arte y matemáticas. Estos proyectos surgieron cuando bueno, ahí en el manual que les platico, ahí van ustedes a conocer la historia tan interesante de cómo surgen los proyectos STEAM y bueno, es básicamente en un tema más de coyuntura político-económica, súper interesante, cuando se ve que, pues bueno, Rusia coloca a Sputnik en órbita y Estados Unidos dice, bueno, es que la ingeniería, las matemáticas y las ciencias tenemos que enseñarlas de mejor manera porque, digamos, nos están ganando. Sabemos que el mundo funciona en muchos sentidos con este tipo de énfasis en estas disciplinas. Tuvo después varias críticas y se le agregó el tema de las artes para que las humanidades también estuvieran presentes. Pero los proyectos STEAM tienen un énfasis, reitero, en ciencia, tecnología, toda la parte de robótica, ¿no? Ahora que estamos en inteligencia artificial, de matemática, pero aplicada a la ingeniería. Entonces, ahí están los proyectos STEAM, sí muy vinculantes con la industria, sí muy vinculados a la expectativa de un mercado de trabajo, digamos que no lo podemos soslayar y que su importancia no es menor. Vamos a entrar en esta parte para reconocer, ya vimos todo el preámbulo, pero ahora me interesa darles elementos de las fases que tienen los proyectos. Diré como también anticipación que hay una multiplicidad de pasos. Hay libros que ponen 10 pasos, hay otros que ponen 8 pasos, otros ponen 15 pasos. Yo solamente les voy a compartir 3 pasos o fases, para no decirle pasos. Yo tengo la idea, y no es una idea, digamos, tan débil, sino la práctica, la capacitación docente me ha dicho que es mejor captar la esencia de las cosas y uno en el aula, cuando está con sus niños, dependiendo el nivel, dependiendo el tema del proyecto, uno decide cuántos pasos da, pero tiene uno solamente que reconocer la estructura general. Entonces ahora voy a compartir cuál es esa estructura. Son 3 partes las que quiero decirle que todo proyecto lleva, eso sí, cualquier tipo de variantes de proyecto, en cualquier nivel, desde preescolar hasta universidad, que es la experiencia que tengo, va a tener esta estructura. La primera, y le quise poner ahí en grisecito aprendizajes previos para meternos un poco a la nomenclatura de Ausubel y de Vygotsky, toda la parte constructivista, ¿no? Es el inicio. ¿Cómo se arranca un proyecto y cuánto dura esta y en qué consiste esta parte? Si el maestro lo presenta, se da el problema con los datos del contexto. Se plantea la tarea explícita, ¿qué se espera? ¿Vamos a hacer una obra de teatro o vamos a hacer una antología o vamos a hacer una campaña para los perritos o vamos a construir un solar, no sé? Entonces, se dan los problemas, pero el segundo, la expectativa de resultado. Se comentan el problema y se activan los aprendizajes previos. Lo puse con rojo para rescatar su importancia. No es algo rápido, no es levantar 3 manos de los niños y dime qué piensas y yo avanzo. Aquí nos tenemos que detener un ratito con los chicos para escucharlos, para tejer la trama del proyecto. Si yo no lo traigo como docente ya a nivel propuesta y ellos los voy a escuchar con mayor razón, nos va a llevar algún tiempo. A veces no es una sesión, pueden ser 2 o 3 sesiones en lo que hilamos el proyecto, ¿no? Una breve investigación muy previa para articularlo bien. Entonces, esta parte es muy importante para la construcción. Después se proponen y enlistas preguntas de investigación. Los chicos dicen qué piensan de cada una de las cosas, cómo se les ocurre hacerlo. El maestro siempre mediador, el maestro regulador de participaciones, acota, pregunta. El docente acá no da las instrucciones como en las lecciones, ¿no? El docente, bueno, en las lecciones también puedo preguntar, pero aquí mayoritariamente es escuchar, monitorear, coordinar
dar otras preguntas y entonces en conjunto se planea el proceso de investigación que es, digamos, un plan de trabajo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? El docente orienta y valida el proceso. Ahí depende qué tanto los niños estén avesados en esta metodología. El docente tiene mayor o menor participación. Entonces, digamos, captar la esencia que hay que escuchar a los niños, hay que hacerlos dialogar y vamos tejiendo juntos el proyecto. Esa es la idea. Pasamos a la siguiente fase, que es el trayecto. Esta es la parte más larga y es, digamos, la parte de construcción. Le puse, y ahí me acordé de Brunner, de Jerome Brunner, el gran lector de Vygotsky, ¿no? Andamiajes. Vamos a hacer los andamios, vamos a hacer las construcciones de conocimiento durante toda la investigación. Entonces, ya trazamos el cronograma, el programa, quién hace qué, arrancamos. El equipo va compartiendo, dialogando de la información que va encontrando. Este es un proceso de ida y vuelta. Se abren discusiones y reflexiones, se toman notas. Aquí se está generando conocimiento. El docente ahí toma decisiones y al interior del equipo, si hable plenarias para ver cómo cada quien va avanzando. Si es necesario, se regresa a investigar aspectos no conocidos, surgen nuevas dudas, se encuentran nuevas dificultades. Entonces, aquí el docente también pone pausa y aquí escribo, ¿no? Cuando el docente ha indagado, discutido y reflexionado lo suficiente, cuando el grupo, perdón, ofrece una propuesta justificada de solución, si fuera al problema, o establece el plan de proyecto. Aquí es muy importante que el docente valide o verifique si ya la investigación ha sido enfrentada de una manera solvente. Si no, hace nuevas preguntas para que regresen a investigar y a profundizar. La parte del trayecto es la que más nos lleva tiempo y aquí es muy importante también, si bien es cierto, todos estamos sometidos a calendarios escolares y a dinámicas de tiempo-tarea, ¿no? Tiempo-actividad, también es cierto que reconocer que ABP es flexible. Tenemos que manejarnos siempre en rangos o en periodos de tiempo más o menos flexible que nos permitan dejar fluir al grupo y que la investigación se desarrolle bien. La última fase, bueno, pues es la de cierre y aquí le puse metacognición. Vean, si la entendemos, la primera es activar aprendizajes previos, tejer la temática y la planeación del proyecto. El trayecto es la investigación misma y todo lo que incluye ella en los procesos cognitivos y de construcción. La última es la metacognición o el cierre. Vamos a reconocer qué partes tiene esta fase. Siempre los proyectos van a requerir como cierre la presentación al grupo, ahí cada quien presenta al grupo o a otros grupos, a la comunidad educativa. Es muy bonito cuando van, no sé, los niños más chicos con los más grandes o viceversa, o todos, digamos, escuchamos los hallazgos, toda la comunidad, o también con los padres, ¿no? Que ahora es, bueno, y que siempre es importante hacer esto. Le llamamos socializar el conocimiento. Este momento es de gran aprendizaje. Es dar cuenta, digamos, cuando alguien hace su defensa de tesis frente a un jurado, está socializando su conocimiento. Cuando alguien hace una investigación y publica un paper, un artículo, está socializando. Es la última fase de una investigación. Aquí siempre será así. Después, una reflexión grupal y de pares, que aprendimos, cómo lo aprendimos. Esa es muy importante entre pares, ¿no? Y la autorreflexión es del trabajo que hice. Esto va a abonar a la evaluación que también vamos a ver, pero esta parte, digamos, de reflexión sobre lo elaborado es una de las grandes apuestas que debemos hacer en las aulas con los chicos, en cualquier tipo de trabajo. A manera también solamente de sugerencia, yo con sus flexibilidad puedo ver que inicio, trayecto y cierre tienen esa proporción. 15, 70, 15, puede ser, no sé,
20, 60, 20 o 20, 65, 15. Tiene toda la flexibilidad, pero me parece útil saber cómo nos vamos a distribuir el tiempo. En ocasiones al inicio le dedican el 5% y eso me parece que puede ser un error. El inicio es muy importante, es el punto de arranque y hay que hacer 1, 2 o 3 asambleas para esa construcción. Entonces, vamos a ver, este es un pequeño videíto, quiero compartirlo, es muy breve. Bueno, era muy grande, pero lo hicimos muy chiquitito, 4 minutitos me parece. Pero observen ustedes y pude mantener una explicación más o menos clara. Ustedes van a identificar en este video las 3 fases. Está subtitulado, es un PBL, es un proyecto en Estados Unidos. Es una comunidad, me parece, multicultural, pero me gustó como ejemplo para identificar las 3 fases. Vamos a ver. Are going to design a home. You're going to plan a home. You're going to build a home. This project, the Tiny House Project, is where students are designing tiny houses. Remember, when you're going to build this, we have to think about who's living in the house. There was a boom in tiny homes, just the idea of living in one, just because in the city, the population is growing and there's more people, less room. And maybe a tiny house is more cost efficient, more green. Would you like to have your own room? Yeah. Would you like to have your own space? Yeah. Okay. What do we need to know to answer this question? Like, say they have family that's gonna come live with them, they have to think about that. Like, have a guest room. The Minecraft building sparked like, how many rooms do we build? And so they came up with their need to knows. What is the minimum square footage you want? 400. Do you want a second story? Yes, second story would be good. Okay. Okay, yeah, that'd be cool. I think it's important for them to know that there's a real client because it gives the project more authenticity. Would you like to have a garden outside your house? Yes. When See elevations, just kind of look at what kind of information is on there. How do you tell a wall is a wall? You see, you put 2 lines parallel to one another. and we talked about making blueprints and what does that look like, or having a layout. Oh, okay, it even has comments right here. So this is an article from NASA, and it's called Tiny House Fun. If you have something you want to highlight, like you want to get back to, or a word that you really don't understand and you want to learn more about that, you can highlight some words. So to help them refine their designs of their homes, students went through a feedback protocol. I turned the bathtub from here to here because I know that you can't get to the toilet. There's the bathroom with the shower. Yeah. They were paired up with another group and they presented their models, they presented their blueprints and their layout, and they talked about what was in the house and who their client was, just to get some feedback from their peers. Hello, my name is America. Hello, my name is Christopher. And the title of our project is Tiny Houses. Our driving question of this project is, given a budget, how can we as a design team plan a home for a family? And they shared their opinion paragraphs that they wrote so that they can try to persuade their client to purchase their home. Pues bueno, ahí me parece que se ve inicio, la asamblea, las preguntas, le llama la maestra driving question, ¿no? Las preguntas que lo van a llevar a la construcción del proyecto. Toda la parte de investigación les acerca información, en este caso inclusive alguien experto, ahí va, le hacen una entrevista. Si se fijan, ahí se ve toda, digamos, lo transdisciplinar, ¿no? Español con la entrevista. Dice la niña, el tema de los presupuestos, que se apegue esas tiny houses, las casas pequeñas al presupuesto, pero también las necesidades de la familia. Entonces, son aprendizajes de experiencia, pero muy integradores. Entonces, ahí me parece que podemos tener una idea. Y también, bueno, decir que de acuerdo al nivel educativo que estamos hablando, los proyectos pueden ser con mayor directividad de la maestra, en este caso preescolar, los primeros años de primaria. Si los niños se han, digamos, educado en desarrollar proyectos primaria alta, ya ellos pueden autogestionarse de una manera un tanto más autónoma y el docente solamente está
digamos, sí monitoreando, incidiendo, pero ellos van llevando el control en muchos sentidos. Entonces es muy importante para nosotros ver esta gradualidad en el desarrollo de la autogestión y la autonomía. Entonces, bueno, ojalá con estas 3 fases, entonces ya no se preocupen, bueno, el libro de la SEP, el de los maestros, digamos que dice los proyectos, desde mi punto de vista es un tanto confuso porque da muchos pasos y hay que aprendérselos. No, o sea, veremos que no es tan difícil si entendemos la esencia, si captamos cuál es la intención de los proyectos y dejarnos ir con nuestro grupo, con nuestra experiencia y tener, digamos, seguridad, en este caso, con los chicos. Vamos al tema de la evaluación formativa y sumativa. Todos conocemos esta nomenclatura, pero valga la pena aquí el recordatorio en el tema de proyectos. Sabemos que lo formativo es la retroalimentación continua y final del proceso. Es una retroalimentación cualitativa, muchas de las veces prosada, o sea, con palabras escritas u orales. Puede ser formal, decimos, vamos a hacer evaluación tal día y nos escuchamos. Puede ser individual o al equipo, pero es la retroalimentación cualitativa donde les digo cómo vamos. Y la informal durante el proceso, a veces una palmadita, a veces calma, es una evaluación. Le estamos diciendo al niño qué actitudes o qué reacciones puede seguir haciendo y cuál puede estar, tiene que, digamos, corregir o ajustar. Pero la evaluación sumativa es la final. Esa necesariamente, quienes estamos en primaria y secundaria, necesariamente va a tener un número. Preescolar se salva, qué bonito, ¿no? Qué bueno, pues así tendría que ser siempre. Pero bueno, la evaluación sumativa es la final. Hay que decir algo. Y para decir de algo cualitativo necesitamos instrumentos cualitativos. Las rúbricas en sus diferentes modalidades del trabajo en equipo, cómo los vimos en actitudes, en motivación, en entrega de tiempos, en la capacidad de gestionar sus conocimientos la resolución del problema. El portafolio de evidencias también es muy importante. Entonces, estas 2 evaluaciones vamos a estar teniendo, reitero, la sumativa cobra mayor relevancia con primaria y secundaria. Podemos seguir siendo muy cualitativos, muy formativos en preescolar y está bien, reitero, qué bueno, pero en proyectos vamos a aspirar siempre a tener una evaluación de 360 grados. Al cierre del proyecto y a manera de retroalimentación, esto es muy importante, crear un ambiente de escucharnos mutuamente en 3 niveles. Docentes al estudiante, el docente los escucha, se escuchan entre ellos, entre pares, y después la autoevaluación, la reflexión personal, que el alumno puede decir, escribir en un párrafo, o decírnosla si tenemos, digamos, la logística y los espacios para ello. Pero es muy importante este nivel de retroalimentación 360 grados. Esta parte me gusta mucho porque nos puede dar un poco de claridad cómo hacer los proyectos. Vean, la literatura, todos los libros que he revisado, yo puedo, digamos, rescatar que hay 3 maneras de llevarlos. Por franja horaria, decíamos, ¿se acuerdan la reforma pasada que nos decían que para la autonomía curricular y ahí metíamos los proyectos? Pues era por franja horaria, podemos decir de 12 a 1 o de 1 a 2, trabajamos proyectos y en la mañana, en la primera parte, trabajamos, digamos, de manera lecciones, ¿no? O decirnos, no, vamos a trabajar de manera normal de lunes a jueves y el viernes es día de proyecto, o 2 días. Eso lo decide cada escuela. Hay escuelas inclusive que se van siempre por lecciones y la última semana del bloque o del trimestre se hace el proyecto, o las últimas 2 semanas se hace el proyecto, pero mientras se avanzó a toda la construcción disciplinar. Hay escuelas que solamente en el manual que Macmillan elaboró y que les da a ustedes, al final lo mostraré, ahí digamos se da toda una explicación de cómo hay escuelas que solamente hacen 3 proyectos al año, o algunos proyectos son proyectos aula. Eso también es importante, la maestra con sus niños, como el ejemplo que vimos, pero también hay proyectos escuela.
toda la escuela se organiza, armoniza iniciativas y toda la escuela hace un gran proyecto y se presenta al final. Yo tuve oportunidad de hace varios años ir a Italia a conocer trabajo por proyectos y me maravilló un proyecto que era la ciudad. Toda la escuela era el proyecto de la ciudad. Entonces, un salón, ¿no?, hablaba de las leyes que iban a tener esa ciudad. Otro salón de la arquitectura y la ingeniería que iba a tener, otro las escuelas, no sé. Entonces era muy bonito esa manera de pensar la escuela. Hay un autor español que hizo un libro, ahorita me acuerdo su nombre, pero se llama Más escuela y menos aula. Y lo que dice es, se me está yendo el nombre, pero bueno, lo que dice es que trabajar escuela más allá de las aulas también fortalece mucho, porque los chicos aprenden, los más pequeños de los más grandes, pero los grandes también aprenden mucho con los chiquitos. Entonces, también hacer proyectos escuela ayuda. Entonces, la primera idea es por franja horaria. Otra es todo el horario. Se trabaja durante toda la jornada, todos los días. La verdad es que lo puse porque a veces me da la impresión que la nueva escuela mexicana propone, pues tenemos tantos libros de proyectos y se dice que ahora es la metodología central, y toda la crítica está que no tenemos libro de matemáticas y espacio de matemáticas, que me da la impresión que piensan que hay que trabajar siempre con proyectos. Voy a dar un posicionamiento personal, la construcción que yo tengo como pedagoga por muchos años, como maestra de escuela que fui muchos años y como directora también de muchos años. Yo creo que no es buena idea hacer toda la vida proyectos, todo el tiempo proyectos. Tenemos que darle espacio a las disciplinas, a la construcción de conocimiento, y los proyectos son valiosas herramientas maravillosas para aterrizar, para integrar, para aplicar lo que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, su lugar a proyectos es lo que a mí me gustaría como proponer. Duración de los proyectos. Los proyectos es variable, la duración predominan. Entre más chiquitos los niños, en ocasiones tenemos que hacer más cortos, digamos, al menos las fases. Pero yo no, a mí me gusta poner como máximo un mes. Pienso que más se puede perder el interés, se puede haber algún proyecto que se mantenga. Todo esto es flexible. Pero yo, digamos, los proyectos 3 semanas, un mes para primaria alta, 2, 3 semanas la primaria más baja, 1 si todavía el grupo todavía está un tanto, digamos, novato o inicial en estas metodologías, también hay que irlo sintiendo. Y me gusta mucho esta distinción que se hace en un libro de colaborar o cooperar, de aprendizaje colaborativo. Me gusta mucho porque decimos que somos cooperativos, ¿no?, cuando cada quien hace su parte. Dividimos el trabajo, cada quien lo hace y se junta. Eso se ve en el trabajo, que están los pegotes, que están los pedazos ahí de cada quien. Y no es trabajar en equipo. El equipo colabora, el equipo se sabe hablar, se saben intercambiar roles. Entonces aquí es muy importante que la colaboración de todos está puesta al servicio de la meta. Entonces eso es extraordinariamente difícil, crearle las vivencias a los chicos para que desarrollen estas habilidades de colaboración. Se llama Mariano Fernández Enguita, una maestra que está acá con nosotros. Ale me está recordando muy bien, sí, claro, es Mariano Fernández Enguita en español. El de Más escuela y menos aula, les recomiendo ese libro, es muy bonito. Entonces, vamos a impulsar actividades de colaboración con los chicos. Y aquí otra pregunta que hago, ¿qué lugar tiene el proyecto en el currículum? Un poco ya lo anticipaba. Al final, yo puedo decir, el docente enseña los conocimientos y una vez adquiridos, ¿no?, o al concluir la unidad busca aplicarlos. Entonces el proyecto como complemento o extensión o profundización, o en la taxonomía de Bloom diríamos, o transferencia, ¿no? Al inicio, fíjense, al inicio también se propone el proyecto y a partir de él se vinculan los objetivos del currículum. Esto, hay un libro muy interesante que dice, los maestros cuando se está desarrollando el proyecto empiezan a vincular, como a trazar hilos, ¿no?, que justo los aten, que los vinculen a ciertos temas. Se corre el riesgo que se puede ver un poco forzado. Entonces, esta imagen me gusta mucho compartirla, ¿no? Ver los proyectos como postre es al final.
¿no? Ya adquirimos los conocimientos y ahora los aplicamos, entonces al final. O como plato fuerte, que reitero que a veces me da la impresión que esa es la idea. Se pone el proyecto y a partir de ese proyecto vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender ciencias, vamos a aprender español. Entonces, podemos manejarnos con estas metáforas para comprender el lugar que queremos que el proyecto tenga en nuestra escuela. Voy a terminar para dar paso a las preguntas. Vayan un poco pensándolas. Vamos a abrir un chat de preguntas para un decálogo de sugerencias que me atrevo a hacer, ¿sí? Con la intención de ayudar en esta idea de trabajar los proyectos. La primera, impulsar gradualmente, esto es de acuerdo a la edad, la autonomía de los estudiantes. Ya les decía, hay proyectos que la maestra lleva el control, pues entre más pequeñitos los niños, pues claro, la maestra, los niños apenas están adquiriendo inclusive el lenguaje, entonces el drive mayor lo lleva la maestra. Paulatinamente van creciendo los niños. Imaginemos una escuela que viene desde preescolar con proyectos y de una manera sostenida, sistemática, pues claro que los niños van despertando y desarrollando habilidades. Los niños se van haciendo más grandes y la intervención y dirección docente se va haciendo más pequeña. Entonces, de acuerdo a la edad, es muy importante. Esta dos se las dedico a algún tipo de maestras, la personalidad hay maestras que tenemos más énfasis en dar lecciones y queremos hacer los proyectos como lecciones y yo pongo resistir la tentación de dirigir los proyectos, porque como estamos muy acostumbradas a nosotros llevar el timón siempre y a decir se hace esto, se hace así, se hace así, y dejamos poco lugar a que el grupo fluya, el equipo fluya o se autogestione. La autogestión es nosotros nos organizamos, nos proponemos y claro, siempre el docente ahí monitoreando y dándole dirección o validando, pero dejar que los grupos fluyan. Esta es otra recomendación. Esto no lo saqué de ningún libro, es parte de la experiencia. Sí, claro, también de leer y demás, pero de lo que yo he visto que nos puede fallar a la hora de desarrollar proyectos. Muy importante, siempre que hay juntas con los papás se quejan que unas partes del equipo no trabajan y que ya está muy documentado algo que le llama la literatura el parasitismo, alguien que no hace nada y que pues ni modo se va la calificación. Decimos siempre cuando los equipos son todavía inmaduros, que no hacen la sinergia necesaria, pues hay que dar dos calificaciones, la calificación individual y la de cómo se desarrolló el equipo. Pero es muy importante aprovechar los desacuerdos que surjan en los equipos como fuente de aprendizaje social, porque es lo que buscan los proyectos. Entonces, cuando se estén peleando en el equipo o cuando no traigan las cosas que les toquen y demás, nosotros tenemos que decir, es parte de lo que, o sea, qué bueno que se presentó, porque es parte de lo que tienen que aprender. A dialogar entre ellos, a apoyarse mutuamente, a ser empáticos, pero también autoexigirse y entre pares, sincronizarse, pero también que la fuerza de autoridad no la tenga siempre el maestro, ellos mismos se van autorregulando. Entre pares funciona mucho el aprendizaje social para la convivencia de los equipos. Formar equipos de manera equilibrada y heterogénea. Esto en la literatura no hay consenso. Hay quien dice, por ejemplo, que la asociación libre, que es buena, pero la mayoría de los libros en educación básica no la quieren. Dicen que el maestro puede, al menos durante los primeros proyectos, hacer la química de los equipos. ¿Y cuál es esa química? Decimos que sea más o menos de 4 integrantes. Esa es, digamos, una medida que se sugiere en la literatura, pero que esos 4 integrantes tengan a un motor o líder, alguien que impulse, que anime, que esté, digamos, siempre en la motivación. A uno a su extremo, hay alguien que hay que estar motivando, que hay que estarle recordando que haga las cosas, quizá alguien que necesite una doble explicación, es su antagónico, diríamos, y 2 sensores, 2, digamos, que puedan mantener el equilibrio y que se pueda ajustar. Entonces, en esta química, en esta selección, el docente lo se elabora en educación básica, es la sugerencia.
de manera equilibrada y heterogénea, a eso me refiero. Siempre el desarrollo de los proyectos debe crear en el aula un clima de escucha mutua, de apertura y amabilidad por los temas que se presenten, por los obstáculos, pero sobre todo para mantener el ánimo y el interés, como el ambiente que se sienta a gusto, que se perciba fluido, con cierta libertad. Eso da mucho el espacio de proyectos. Y bueno, un poco intervenir en las discusiones de equipo cuando haya desacuerdo. Eso es muy importante que el docente siempre lo haga. También me parece, voy a hacer otra nota. En ocasiones hay proyectos que 2 o 3 equipos están atorados más o menos en la misma cosa. O vamos a pensar en el ejemplo del proyecto que los niños estaban desarrollando un plano o digamos el preludio a un croquis. Vamos a pensar que les está fallando la escala. Vamos a pensar. El docente puede perfectamente parar ahí el tema de proyectos y dar una clase de escala, porque todos están fallando en eso. Entonces, no tener, digamos, miedo a una combinatoria necesaria para explicar algo de manera general, de manera grupal y seguir avanzando después en los equipos. Entonces, esa también es importante. Bueno, pues creo que era recurrir a la instrucción directa para reorientar un proceso o una decisión errada. Entonces, paramos, hacemos plenaria y corregimos todos y seguimos avanzando. O cuando los chicos, por ejemplo, esto sucede mucho, no están llevando investigación con buena criba, con buenas herramientas. Lo primero que sacan de internet lo bajan, o ahora con ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, o no saben investigar, ¿no? Entonces ustedes paran y dan una clase de estrategias de investigación. ¿Cuáles son los sitios recomendables? Cuando leo, ¿qué tengo que hacer? Tomar notas. ¿Cuáles, no? Entonces dan alguna clase de estrategias de investigación. A eso me refiero con estar atentos a cómo va el proceso, porque la idea de los proyectos es desarrollar habilidades de la investigación. Entonces ahí tenemos que estar siempre atentas a esto. En la octava, ya vamos a terminar, decimos de un proyecto a otro, rotar a los integrantes de los equipos. Esta me parece muy importante y también me gustó mucho ese libro, en inglés, ahora recuerdo cómo, decían que a veces ahí era una disyuntiva. Los equipos pues son células sociales, también tienen momentos de madurez. Hay momentos que se tardan mucho en integrar, digamos, en saberse entender, pero llega un momento en que fluye el equipo. Y cuando ya fluye, nosotros tenemos una disyuntiva, pues ya funcionó, los dejamos en los demás proyectos. Decimos, no, pues ellos ya funcionan, ellos ya se entienden y ya se conocen, se ayudan, ¿no? Y lo seguimos. El tema es, no van a seguir aprendiendo. En la vida no sucede así. Nosotros estamos siempre sujetos a participar en diferentes equipos de trabajo. Y además tenemos que aprender de otros, no nada más de este equipito que ya conocí, aunque me lleven muy bien. Tenemos que rotar, porque si no rotamos, se corre el riesgo que nuestro grupo se hagan tribus, se fragmente. Y sí, haya muchos, se lleven muy bien, pero en pequeños grupúsculos. Entonces, rotar para lograr la cohesión del grupo y elevar el nivel de adaptabilidad de los estudiantes. Entonces, esa es la otra recomendación. Y esta yo la hice en un día, así hicimos una conferencia con me parece que era la primaria superior de 4º a 6º, a todos los alumnos, y les dimos ejemplos y reglas explícitas del trabajo colaborativo. Hicimos así una lista, los maestros y yo, las maestras y yo, de todo lo que podía pasar cuando alguien no cumple, cuando a alguien se le olvida un material, cuando no contesta, cuando no se conecta a Zoom y tienen que avanzar en el trabajo y qué se hace, de puras habilidades sociales, a quién recurrir, cómo, en qué tono, sin juzgar, entender, apoyar, ¿no? Entonces, también hay que darles esto de manera explícita. A veces decimos, es que no saben, pues es que no les hemos enseñado, ¿no? Entonces, también hay que darle un tiempo a este trabajo. Y la última, que realmente ya solamente es a manera de cierre, aparte sus preguntas, por supuesto, que me gusta darle cierto suspenso a la décima,
es entender que en temas de aprendizaje no hay recetas, y esta es una frase del doctor Eduardo Andere que me gusta mucho. No hay recetas, hay ingredientes. Nosotros somos quienes hacemos la receta. Me gusta mucho esa frase porque reconocer los elementos de ABP son los ingredientes. Reconocer las fases son los ingredientes. Los meros buenos chefs somos nosotros. En el grupo vamos a determinar qué sí y qué no. Y justo un poco lo que les hablaba es este. Se llama aprendizaje basado en proyectos, conceptos, integración, construcción y ejemplos para su aplicación en el aula y la escuela. Lo hicimos a 4 manos, el doctor Eduardo Andere y su servidora. El doctor Andere aportó su gran visión internacional. Hay una parte de proyectos inspiradores que a mí de verdad me maravillan. Ideas, yo creo que más que recetas, más que proyectos meticulosamente llevados, que se pueden tornar tan cansinos o aburridos, lo que necesitamos son ideas para inspirar y dejarnos fluir con los niños y dejar aprender, ¿no? Dejar fluir todo este aprendizaje y la construcción de conocimiento con los grupos. Esta metodología inclusive es súper divertida para los maestros y ellos, a los niños, cuando tenemos por franja horaria o por días, les gusta mucho este tipo de metodologías. Anímense, profesores, a gozarla. A veces la sufrimos como una parte de imposición o un galimatías oficial que en ocasiones nos colocan, pero no, es muy bonita la metodología, vamos a disfrutarla, vamos a comprenderla y no hay más que manos a la obra, pero sí también estando en estas conferencias que ayudan mucho, pero también leyéndoles, animo a leer un capitulito cada tarde, van a encontrar tips, estrategias, en una combinación de lo que la literatura dice, lo que las personas que lo han hecho han investigado de manera seria, fuerte, estos temas, pero también con la experiencia de campo, con la experiencia, digamos, de lo que sucede en grupo. Ojalá que lo consulten y que les resulte muy útil. Por mi parte es todo. En esta primera plano de exposición voy a dejar de compartir y vienen las preguntas. Muchas gracias, doctora. Yo veo muchas manos ya levantadas con ganas de preguntar de muchas cosas. Voy a abrir el chat. Bueno, y en lo que se animan a preguntarnos, ya está el chat abierto. Justo como la doctora les platicaba, este manual está en el entorno de nuestros usuarios de Imagina, esta serie de texto que tenemos, pues que se hizo este ciclo escolar, es nueva, es la respuesta que dio la editorial Castillo con la reforma educativa. Entonces está hecha para trabajar con los programas sintéticos y uno de los recursos que van a encontrar en esta parte es ese manual que es para trabajar con esta metodología o estas metodologías, que ya lo mostraba Irma, que está aquí, y bueno, pues es parte de lo que se les brinda a nuestros usuarios de esta serie, como parte además de un programa global de Springernator que se llama Construimos Futuro, que es un programa educativo que aterriza todo lo que es la Agenda 2030 de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, también nosotros hemos desarrollado algunos proyectos que están vinculados a problemas globales, que todos ya vemos, este tema del clima, este tema del agua, que ya nos llegó todo lo que nos decían los expertos. Entonces, también para inspirar a los maestros tenemos este tipo de proyectos vinculados a un objetivo de la ONU, pero también a una de las metodologías de aprendizaje activo y con toda la articulación del programa sintético con los diferentes procesos de desarrollo, porque son integradores del conocimiento de varios de los campos formativos, dosificados semana a semana. Entonces, bueno, pues es un material muy valioso que quería mostrarles antes de las preguntas. Vamos a abordarlas. Sí, muchas gracias. Decía yo, hay muchísimas. Mira, dice la maestra Sánchez, maestra o maestro Sánchez Hernández, ¿cómo puedo lograr que mis estudiantes conviertan a la ciudadanía crítica en una actitud endógena? Si la mayoría viene de contextos familiares violentos o permisivos, sobre todo en la fase 6, que es secundaria, en la que los estudiantes son adolescentes y ya tienen una conciencia de lo que es el bullying, pero esa información la usan para
manipular su entorno y volverse más violentos. ¿Cómo logro que los estudiantes se sientan autónomos cuando se acostumbran desde primaria a lo que se les va indicando, por ejemplo, hasta los colores, ¿no? Que nos responda. Sí, gracias. A ver, ay, es que estoy viendo tu pantalla, pero sí la estás compartiendo todavía, Erika, ¿está bien? Sí. Ok, vale. ¿Quieres que la cierre? La cierro, pero No, es que tenía desacomodado. No, aquí está bien, como tú quieras. A ver, la primera, a mí me gusta decir que el aula, a ver, voy a hablar primero de la escuela. La escuela es un espacio que tenemos que construir diferente allá afuera. Yo sé que no es un espacio impermeable, que es poroso, se nos traspasa, digamos, toda pues los males, ¿no? Hay bullying o violencia intrafamiliar, los chicos llegan y chicas con una carga, pero también a mí me parece que directores y docentes tenemos que hacer una fuerza para determinar una escuela segura. Y la escuela segura es acá, vamos a aprender a vivir diferente, porque la escuela es en muchos sentidos una contracultura. Cuando el docente y digamos, todos los adultos nos fortalecemos y nos organizamos para decir allá, ¿no? En un ambiente de violencia, de misoginia, de maltrato, ¿no? La escuela tiene que decir, aquí es un ambiente de paz y vamos a reflexionar por qué los seres humanos necesitan paz para ser mejores seres humanos. Entonces, los proyectos, por supuesto, que pueden tomar temáticas de una mejor ciudadanía y no, digamos, doblarnos o decir, bueno, como vienen de entornos disfuncionales o violentos, es muy difícil. Claro que es difícil, es un reto, pero yo sí creo que lo podemos hacer. Entonces, es muy importante mantener el espacio seguro, con una política de educación para la paz y decir el bullying que está ya afuera y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres o de cualquier ser humano es algo que en esta escuela nos oponemos todos de manera firme y sostenible. Entonces, ahí me parece, y claro que podemos ponerlo proyecto, con por qué se hace, sus raíces históricas, antropológicas, culturales, inclusive a nuestra especie, cuál es el drive, digamos, a la violencia que los seres humanos también tenemos, pero también tenemos inteligencia y tenemos algo que emociones y corazón, ¿no? Nobleza de alma. Entonces, digamos, la escuela, entonces yo animaría a digamos, no doblar levantar nuestras banderas, izar nuestra bandera y decir, aquí se va a vivir otra sociedad y lo podemos construir. Entonces, y estar, digamos, yo sé la tensión con los padres y los alumnos, ahora sí que años de estar ahí con ellos. Espero que les pueda, pero anímense, profes, y claro que los cambios a nivel cívico y ético se pueden dar a través de proyectos. Y por ahí leía también, Erika, si alguien hablaba de arte, cómo vincular con arte. Ahí recomiendo mucho, ahora sí que leer el manual, porque STEAM trae la A es de arte. Entonces hay una explicación hermosa de cómo el arte, que es la mirada estética hacia el mundo, y el tema es la belleza, ¿no? Entonces, cómo en toda, digamos, nuestra acción humana, el arte está presente. Lo que es que no lo hemos mirado, no lo aprendemos, digamos, a señalar. Entonces, ahí en el manual viene y es en los proyectos STEAM, STEAM con A, intermedio. Entonces, no sé, Erika, ¿cuál otra quieras? Sí, preguntaban del manual, ya nada más repetir que es un material digital que reciben nuestros usuarios de la serie Imagina, como lo estoy mostrando. Y nos piden por ahí si puede volver a compartir, entonces ya dejé de compartir, maestra. Doctora, Sí. El decálogo que les gustó mucho. Sí, con mucho gusto. ¿Lo quieren ahorita que lo comparta para que le tomen foto? Sí, ajá, le quieren tomar foto. Vale, y mientras si me voy quieren leyendo. decir alguna otra, claro. Sí. Tenemos por aquí, bueno, muchos agradecimientos y felicitaciones por la sesión. Ahí está. Ahí está el Tenemos otra por aquí. Bueno, pues les ha sido de mucha ayuda por toda la información de las fases, los tiempos, la duración, que de pronto son dudas como muy concretas, pero que no permiten realmente comprender en la organización del aula cómo se trabaja esto.
Nos preguntan por ahí, bueno, un comentario. Doctora, le agradezco la información, pero sobre todo la experiencia compartida hoy, aunque desde siempre hemos tenido la noción del trabajo por proyectos en nuestro colegio a nivel secundaria en este nuevo modelo, al menos al principio que fue un poco incierto, pareciera que debemos adaptar los alumnos a los proyectos para cumplir. Esto desgasta emocionalmente a docentes y alumnos, creando una predisposición negativa a esta metodología. Según su experiencia, ¿con cuáles habilidades personales debería contar o fortalecer un docente? Profesionales, yo creo, competencias, habilidades profesionales para fungir como buen facilitador de proyectos. Pues yo creo que para cualquier método, docentes animosos, amorosos, la afectividad, aunque sea en secundaria, el docente tiene, digamos, que comprometerse con los aprendizajes de sus alumnos, con la vida de sus alumnos, entusiastas, que disfruten la docencia, que cada día que entre a la escuela uno dice, aquí va a suceder algo muy bonito, la docencia son interacciones. Vamos a hacer interacciones virtuosas, nos vamos a escuchar, somos humanos y nos gustan las miradas que nos aprueban a todos, a los adultos y a los niños. Entonces voy a tener en el aula momentos de aprendizaje experiencial y placentero, porque la experiencia es muy cercana a la lúdica, porque los niños están participando. Entonces, son esas habilidades, las que para cualquier método, no nada más para este. Sí, claro, los docentes que ya están cansados, molestos, ¿no? Ya digamos, yo a veces digo, ya puede sentirse hasta derrotado, pues este o ningún otro método. Entonces, la actitud del docente que motive, los niños reaccionan muy bien a estas metodologías desde Freinet, cualquier actividad, digamos, que los involucre experiencialmente, la disfrutan mucho. Entonces, yo les animo a que la emprendan y que no nos dejemos tampoco, digamos, por toda la parte oficial. Sí sabemos que en ocasiones nos piden los papelitos y hay que entregar evidencia. Eso que sea, digamos, de manera natural. Nosotros estamos en nuestra construcción valiosa, edificante con los niños y después, digamos, ya como una parte, digamos, de entregar un reporte hasta, digamos, cierta obligatoriedad al oficialismo que también existe, pero partir también de nuestro impulso, de nuestra iniciativa y de nuestro interés, a eso para disfrutarlo y que toda la escuela se vuelque en aprendizajes. Eso es lo que yo les compartiría. Bueno, muchas preguntas. Tenemos todavía algunos minutitos. Esperamos abordar la mayor parte. La maestra Tatiana Almaguer, nosotros trabajamos un proyecto por trimestre y los alumnos están mezclados de quinto y sexto. ¿Qué opina de esta situación? Sobre todo por la madurez de los niños. Maravilloso, muy, muy bien. Cada escuela decide y armonizar quinto y sexto ayuda. Si lo hacen al trimestre, yo me imagino que ahí ya integran, ¿no?, muchas más cosas. Lo pueden inclusive después probar cuarto, quinto y sexto. Yo en algún tiempo hice cuarto, quinto y sexto proyectos. Después no, también nos quedamos con quinto y sexto. A veces también conviene hacer cosas un poco pues locas, ¿no?, nuevas. He hecho proyectos de prepa con primaria. Entonces también, ¿no?, requieren otra logística y ya se siente, ya cuando uno está besado con la metodología, no se avienten en proyectos multigrado cuando están apenas empezando, porque cierto es que uno conoce el desarrollo de proyectos desde hace años, o sea, pero también creo que lo escuchábamos por aquí, por allá, o a veces los libros nos proponían algunos, pero digamos, esta vez, en esta coyuntura de cambio curricular, me parece que de una manera hasta forzada, pero desafortunadamente poco sistemática, ya estamos enfrente de los proyectos, pero yo espero que con iniciativas, digamos, de las editoriales como ahora la tenemos, pero también de ustedes leyendo, animándose y a construir su propia experiencia, su propio conocimiento del método. Eso es lo que nos va a permitir avanzar. Y me gusta decir que en pedagogía, en escuela, en educación, no es un método. Tenemos que conocer varios métodos y de una manera equilibrada, artística, ¿no?, hacerlos coexistir.
dependiendo qué queremos. La pregunta es con el método depende. ¿Cuál es el mejor método? Si me preguntan, depende es la respuesta. Depende qué quieras, depende el nivel, depende, ¿no?, el momento en el que quieres. Entonces, por ahí la respuesta. ¿Qué más? El maestro Cristian Martínez, por favor, ¿podría dar alguna bibliografía sobre cómo gestionar con actividades del para el trabajo colaborativo en primaria? Sí, justo se llama aprendizaje colaborativo. Bueno, me viene a la mente una en inglés, de Editorial Springer, ahora lo recuerdo. Y en español es justamente una española. Ahorita a ver si me viene a la mente, pero así se llama, aprendizaje colaborativo. Entonces sí, es donde se traza. Aquí hay varios, en español. España, Argentina son los que más han desarrollado el trabajo por proyectos. Entonces es la literatura que yo en español he seguido. Pero bueno, en Estados Unidos hay una página y miren, aunque tengan, no se necesita un dominio altísimo de inglés, pero hay una página que se llama PBL, así por Project Based Learning, PBL o PBL, y ahí vienen muchos proyectos y les entienden. Están en inglés, pero ustedes le van a entender porque están ahí los mejores proyectos. Una asociación que tiene décadas haciendo proyectos y también nos pueden inspirar, nos pueden dar alguna idea. Entonces, no sé, ¿qué otra cosa hay? Nos preguntan si este material está disponible para preescolar, si la serie de imágenes desde preescolar, primaria y secundaria, y en el entorno de los maestros de los 3 niveles está este manual que mostraba la doctora y toda esta metodología. Ajá. El maestro Miguel Jiménez, este nuevo modelo educativo nos toma de sorpresa a docentes y alumnos. En mi quehacer docente he notado que existe una gran resistencia, creo es normal, al pensamiento crítico y a la capacidad argumentativa. ¿Qué tan importantes son estas dos habilidades en los alumnos? Muy importante, muy importante. El pensamiento crítico es la capacidad, ¿no?, que se tiene para dudar de lo que se dice. Entonces, imagínense. Pero siempre con el tema del pensamiento crítico es que tenemos que tener muy buena comprensión lectora, muy buena capacidad analítica, desarrollar habilidades argumentativas, pensamiento lógico, entonces muy buenas matemáticas. Yo aquí hago un valor a las disciplinas y justo hablando del nuevo plan, decir que es muy importante matemáticas, es muy importante saber leer y escribir con solvencia, trabajar mucho eso, porque pensamiento crítico es una habilidad arriba de estas básicas, es una habilidad de orden superior. Entonces no podemos hablar de pensamiento crítico si antes no estamos, digamos, fuertes abajo. Entonces, los maestros de preescolar, de primaria y secundaria, tenemos el enorme reto de desarrollar aprendizajes sólidos en las habilidades, le llaman en las básicas, que es lectura, escritura, pero matemáticas. Y claro, aspirar a tener un pensamiento crítico. Entonces, sí, claro que sí, también creo que ha habido muy poca capacitación en el nuevo modelo. Estamos cada quien un poco como resolviéndolo de manera personal o en grupos como este. Y por ahí leí un chat muy rápidamente de alguien que hacía temas de tecnología. No, claro, quien tenga acceso a tecnología, los proyectos son mucho mejores entre, digamos, simuladores, aplicaciones, acceso a, pues sí, ya sabemos, Internet, inteligencia artificial, pero muy importante saberlas usar. Nosotros acabamos de dar en la escuela que asesoró una conferencia de cómo usar inteligencia artificial, cómo usar, así le pusimos inteligencia artificial para hacer investigación. Entonces recuerden que todo debe tener, digamos, un desarrollo estratégico para que no nos hagan copy-paste, para que no se vuelque en contra de las tecnologías, ¿no? O plagios. Entonces sí, siempre tener la idea de la estrategia didáctica para desarrollarla. ¿Qué más, Erika? ¿Qué más nos Otro pregunta? comentario de la maestra Gabriela Rodríguez. Tengo primer grado de primaria y muchas veces los proyectos sí son muy guiados, ya que todavía les cuesta trabajo proponer. Me imagino a los alumnos más pequeñitos, como proponer temas ellos, ¿no? Ay, claro, sí, y ahí sí, un poco lo que decía, la maestra propone, pero ahí es muy importante motivar y meterlos a la actividad y que se acostumbren a opinar de lo que están haciendo y también a su edad a decir qué piensan de ello.
Entonces, desde muy pequeños, ellos pueden decir que dar un posicionamiento personal, que eso es, pues sí, son las raíces del pensamiento crítico. Yo creo que esto es así o esto no me gusta a su edad con sus herramientas. Pero sí, totalmente de acuerdo. En preescolar las maestras son las que llevan. Se va un poco, como decía yo, gradualmente. La literatura dice proyectos dirigidos, preescolar, semidirigidos, primaria baja, ¿no? Y ya más libres. Si el chico que ve en secundaria ya llevó 6 años de proyectos, ya tendría que saberse autogestionar. Pero si no los ha llevado, hay que volver a empezar. Pero no nos tardamos tanto porque ya son más grandes, ¿no? Voy a dejar de compartir, yo creo que ya la tomaron. ¿Qué más? La maestra Alejandra Núñez, ¿de qué forma, indicación, formato se le solicita al alumno que vaya registrando la información investigada o el desarrollo de sus respuestas a las preguntas o hipótesis para que diseñen una evidencia de aprendizaje y sean capaces de contrastar o constatar? Esto sin causar un interminable de información. Claro, yo más que formatos pensaría en la toma de notas. Se sabe, ¿no? Daniel Casani, que también ha hecho mucha investigación de cómo nos hacemos lectores, expertos y escritores, da una importancia capital a la toma de notas. Entonces, algo me pareció relevante, tomo nota, porque esas notas están diciendo, es un poco como los organizadores cognitivos, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, los diagramas de flujo, todos los que ya conocemos o de Venn, ¿no? ¿Qué hacen? Son representaciones de lo que estoy pensando. Le sirven a la persona que los está tomando. Entonces, más que pensar en formatos, yo creo que a cultivar el hábito en los chicos de la toma de notas. En las escuelas, la investigación también lo que ha dicho es que nos gusta mucho la homogeneidad, ¿no? Nosotros dictamos que debe venir o copien esto del pizarrón o esta es la idea principal, entonces todo mundo tenemos lo mismo. Y no, en la investigación es por otra vía, es lee, toma notas o escribe las preguntas que te surjan o escribe las dudas. Entonces después en el equipo se contrastan. Entonces, cada quien va a tener en el cuaderno cosas diferentes. Entonces, toma de notas como la intención personal de dejar registro de algo importante o que me pareció importante de la lectura o de lo que estoy pensando y después colegirlo, después dialogarlo con los demás, algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Fernanda Chaparro, muchas gracias. Es de suma importancia saber estas metodologías y más cuando estamos empezando frente a grupo. Me imagino que es una maestra nueva. ¿Cuál sería su recomendación para nosotros como principiantes en esta metodología? Ay, esa es muy bonita. Estoy escribiendo un libro y hablo un poco en un capítulo de ello, de los profesores cuando son principiantes. Y hay también primero lo que a mí me funciona mucho, toda la experiencia, es poner al profesor novato o inicial con un profesor experto. Eso ayuda muchísimo, que trabajen juntos, que se ayuden, que se vean las clases, ¿no? Por ejemplo, hacer la asamblea, que es la de inicio. Vamos a hacer la de inicio, veo a un profesor experto cómo lo hace. Después yo la hago, pero ese profesor experto me ve a mí y me da retroalimentación. Entonces, eso ayuda mucho. Otra de las cosas que ayuda es no hacer un proyecto tan grande, tan ambicioso, hacer un chiquito, proponerlo, pero sí al menos un trazo general, sí traer ya como previo, un diseño previo y ponerlo al trabajo por los chicos. Entonces, es lo que yo le podría recomendar. La maestra Sandra Inés, ¿cuál sería el tiempo ideal para abordar proyectos en el nivel preescolar? Que eso es algo muy concretito. Y Felipe de Jesús pregunta, ¿alguna experiencia que nos puedan compartir de algo trabajado con papás para poder sensibilizarlos en este tema de trabajo por proyectos y que no releguen a las tareas que de pronto tienen que investigar en casa? Sí, bueno, casi muchos proyectos pueden tener su fase con los papás, ¿eh? Esa es bien importante. Y bueno, depende en qué comunidad escolar estemos. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en una escuela de clase media donde la mayoría de los papás son profesionistas. Cuando hacemos un proyecto temático, no sé, de la
salud dental, pues llamamos al que es odontólogo. O en este caso, la maestra llamó a un ingeniero que sabía de casas. Entonces, siempre ocupar, digamos, de qué manera pueden aportar los papás. Eso es importante para cualquier proyecto. Otros proyectos requieren lo que nos decía, pues sí, también Freinet, sí, era Freinet, la clase paseo. Hay proyectos que necesitan ir al museo, ir a un vivero, tener la vivencia de una exposición. No sé, si estamos hablando de la guerra, pues al museo de, ¿cómo se llama? De tolerancia, ¿no? Entonces, también podemos estar haciendo eso. Y en el caso de los papás, a mí me gusta involucrarlos en esa parte y también informarles a los papás, vamos a hacer este proyecto, se va a tratar de esto, ¿no? Faciliten, decirles cuáles las ventajas. Esa es una manera de involucrarlos. A veces nada más nos arrancamos con los chicos y no convocamos a la comunidad. Entonces, sin no perderlos de vista porque nos pueden aportar muchísimo. Y el tema también la otra pregunta del tiempo para preescolar es variable. Por ejemplo, los niños más pequeñitos de preescolar, Kinder 1, por ejemplo, 1 a 2 semanas. Yo creo que 2 semanas podría ser, pero también dependiendo, miren, hay maestras de preescolar que son maravillosas. El proyecto lo trazan por diferentes como ángulos o caras. Vamos a poner el de, no sé, animales o no sé, se me está yendo ahorita un poco, pero insectos, ¿no? Insectos que se comen, ¿no? Insectos que nos pueden dañar. Insectos, entonces se van cada semana, pero le van dando vuelta al proyecto para mantener el interés del niño. Eso es muy bonito. Pero si nada más, digamos, se mantiene con una posibilidad, con una mirada, con los más pequeños, sí mejor tiempos más cortos para volverlos a motivar con algo. Entonces, eso es lo que le podría decir. Pues se nos quedan muchas preguntas, ya se nos fue el tiempo. Nada más una ya como última, porque engloba muchas de las otras que no pude leer, que es sobre evaluación. Hablabas de lo cuantitativo y lo cualitativo. En las metodologías activas, ¿cómo se puede evaluar de forma cualitativa si quieres retomar eso que planteaste? En las metodologías activas, ¿cómo se puede evaluar de manera cualitativa? Claro, gracias. A ver, es que estaba leyendo otro chat. Las rúbricas lo que hacen es poner en palabras lo que esperamos, ¿no? Mostró colaboración, digamos, mostró evidencia de sus notas de investigación, no, ahí ponemos y siempre se dan rangos. Siempre, a veces, todos sabemos hacer ese tipo de rúbricas, pero llega un momento que yo le llamo el paso de la muerte, ¿no? Llega un momento en que todo eso cualitativo se tiene que traducir a un número. Entonces hay que darle una ponderación. Si siempre lo hizo, pues vale 10, ¿no? Y entonces se traduce. No hay que olvidar también, ¿no?, que en lo humano, como es la educación, siempre hay un carácter que se pierde al número. Le llamo yo lo apreciativo. Es que no podemos todo decirle a los papás o a los niños que todo está rigurosamente expresado en una rúbrica. Eso es sumamente difícil. Debemos también confiar en nuestro carácter, ¿no?, de observación educada y atenta, que somos maestros, maestras. Entonces yo puedo estar observando que un niño está teniendo, por ejemplo, al interior del grupo una actitud egocéntrica, narcisista o no, individualista, no sé, y ya le di la réplica cualitativa en corto a él y lo sigue haciendo, pero quizá mi rúbrica no dice, eres narcisista, no, dice colaborativamente, ¿no? Pero entonces yo quizá le tenga que decir al papá por qué es ese niño, o en mi observación le puedo dar una calificación más baja en ese aspecto. Entonces siempre, digamos, confiar en que somos también nosotros pues personas que estamos observando, reitero, con una mirada educada, pero también viendo la parte formativa, que es lo cualitativo. En la medida de lo posible se hacen rúbricas. Lo que es cierto, y también con esto termino para no extenderme, lo que es cierto es que a veces también la literatura pedagógica o la académica hace ideales, hay que hacer estas rúbricas, hay que hacer. Lo cierto es que tenemos muchos niños, poco tiempo, muchas actividades, muchos festivales que hacer y cosas
planeaciones, la tarea docente es extenuante y tiene muchísimas cosas. Yo siempre recomiendo rúbricas muy pequeñitas, muy acotadas, de fácil, digamos, llenado, y también mucha comprensión de todos a la labor docente, de los directivos, de los supervisores y de los padres. Decir, esto yo lo digo porque lo observé. Igual no hay rúbrica, pero digamos, tenemos que recuperar esa valor del docente que está ahí con el grupo. Entonces, no saturarnos de instrumentos largos y cansados, ni hacer tantos. También medirle mucho, porque el docente no necesita estar fatigado, cansado, porque entonces no va a disfrutar el proyecto. Entonces, tener un equilibrio entre ello. A mis compañeros directores, mis maestras siempre me escuchan decir eso, porque lo importante es que estén ellas conectando con los niños y en este trabajo. O sea, yo a los papás cuando nos exigen mucho digo, bueno, es que eso tendría que llevarnos 5 horas diarias, ¿no? Y yo necesito estar en contacto con los niños, algo así. Pero bueno, hay un mundo de cosas que hablar. Yo estoy muy feliz de platicar de los temas acá. Y hasta la Olimpiada del Conocimiento ya salió aquí. Sí. Pues la verdad es que muchos agradecimientos. Creo que es un tema que da para muchísimo, Irma, y fuiste de gran ayuda por los comentarios que recibimos, con muchas dudas que tienen los maestros, pero que fueron muchas de ellas solventadas en esta plática. Agradecerte por este tiempo, que creo que ha sido de mucha ayuda. Esperamos seguir contando contigo en estos espacios de capacitación, porque es un tema que queremos seguir profundizando. Muchas gracias, Erika. Yo me siento muy feliz porque me ponen corazoncitos y aplausos. Y tuvimos muchos, se conectaron más de 550 personas, más de 550, imagínate.